Bien, muy buenos días, bienvenidos a este primer debate de la etapa final. Seguramente es a propósito de aumentar los nervios, estas dilaciones. Bien, una vez más, bienvenidos a este primer debate de la etapa final de la primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos que realizamos en las instalaciones del SENADE de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me permito en primer lugar presentar a ustedes a la señora y los señores jueces que tendrán la tarea de calificar el desempeño de los equipos que participan en este debate. En primer lugar, la licenciada Claudia Fernández Jiménez, directora general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En segundo lugar, el doctor Javier Sepúlveda Ahmed, director general de este Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. Y presidiendo el jurado, el licenciado Marat Paredes Montiel, segundo visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como saben los participantes y el jurado, el dilema a debatir en la fase final de la competencia es el siguiente. Las acciones planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus recomendaciones número 40 y 41, ambas del presente año, son idóneas, necesarias y útiles. El equipo que sostiene la posición a favor es el equipo número 357 y está integrado por Fernando Gustavo Ruz Dueñas y Ricardo Juanes Laviada. El equipo que sostiene la postura en contra es el equipo número 277 y está integrado por Rafael Humberto Delgado Limas y Jesús Gamaliel Peraza Bustillos y auxiliado por Jaciel David Torres Santiesteban. Antes de proceder a la realización del debate, me permito recordar algunas reglas básicas que deben seguir los oradores durante este ejercicio. Cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar la exposición de sus argumentos. El tiempo será cronometrado en forma regresiva en las pantallas a partir del momento en el cual el moderador le ceda a los oradores el uso de la voz. Se les solicita a los oradores que indiquen el momento en el cual ha concluido su exposición y en ese momento el cronómetro será detenido. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario puede ser penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por los equipos. Cada uno de los 2 oradores deberá obligatoriamente hacer uso de la voz en 2 ocasiones. No hacerlo implicará penalizaciones en términos de puntuación. Durante los primeros 3 turnos de intervención, solamente uno de los oradores podrá hacer uso de la voz y únicamente en la 4ª intervención podrán intervenir ambos. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, si el orador continúa hablando, será interrumpido. Una vez concluido el tiempo o agotados los turnos, el moderador cederá el uso de la voz a los jueces a fin de que formulen preguntas a los oradores. Para contestarlas, cada equipo contará hasta con 5 minutos y durante la formulación de las respuestas deberán intervenir ambos oradores a fin de que estén en posibilidad de obtener una calificación en el aspecto relativo a la calidad de sus respuestas. Si el equipo que responda primero a las preguntas lo desea, puede solicitar tiempo adicional para responder y estará al arbitrio de los jueces concedérselo. Si la solicitud es obsequiada, el mismo tiempo adicional que se le otorgue al primer equipo se le otorgará al segundo, pero si el primer equipo no solicita tiempo adicional, el segundo equipo no podrá hacer tal petición. Existen 8 aspectos a calificar, 3 de forma y 5 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgará a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar un mínimo de 10 puntos a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada concursante puede individualmente acumular un máximo de 800 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1.690 puntos. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes, serán descontadas de la puntuación total de los equipos. Finalmente, les recuerdo que, igual que ha ocurrido en las 2 etapas anteriores de la competencia, está prohibido leer los argumentos.
Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante sus exposiciones, consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales que resulten de difícil memorización, pero no pueden leer los argumentos. Incurrir en esta conducta puede ser penalizado con un máximo de 100 puntos. Una vez más, suplico a los presentes, revisen que sus teléfonos celulares se encuentren preferentemente apagados o en modo de vibración a fin de evitar cualquier distracción para los oradores. Preguntaría a la señora y los señores jueces si podemos iniciar el debate y preguntaría a los oradores de ambos equipos si se encuentran listos. Si es así, para su primera intervención tiene la palabra el equipo a favor. Honorables jueces, ilustre equipo contrario y público que hoy nos acompaña, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Gustavo Ruz Dueñas y junto con Ricardo Juanes Laviada demostraremos que las recomendaciones 40 y 41 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son idóneas, necesarias y útiles. En primer momento, es necesario señalar el correcto análisis que se realiza en la recomendación número 41 al determinar la violación al derecho a la integridad personal de las personas que participaron en los enfrentamientos ocurridos en el municipio de San Jacinto Amilpas, toda vez que las autoridades fueron omisas en sus obligaciones de proteger y prevenir dicho enfrentamiento, poniendo en riesgo la vida y la dignidad de las personas que ahí se encontraban, entre las cuales había incluso menores de edad. En segundo momento, son idóneas las recomendaciones al señalar que se violó el derecho a la educación de los niños de Oaxaca, toda vez que el derecho a la educación es un derecho de suma importancia para la sociedad oaxaqueña, por la intrínseca relación que este derecho tiene con la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y la construcción de una sociedad más democrática. En términos del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 13, la educación es la puerta de acceso a otros derechos fundamentales que dignifican a la persona humana. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la educación forma parte del derecho constitucional al mínimo vital y el mismo debe ser garantizado en todo momento por el Estado. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la educación forma parte del proyecto de vida de las personas y no puede ser coartado por el Estado. Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación número 40, señala tajantemente, trayendo a colación el artículo 3 constitucional, que es obligación del Estado procurar todos los medios para impartir educación a los niños. De igual manera, distintos tribunales nacionales en América Latina han señalado la especial importancia que tiene la educación para la construcción de una sociedad más democrática. Y han señalado también que cuando existan conflictos entre los derechos de un grupo de maestros y el derecho a la educación, debe de prevalecer el derecho a la educación. Por lo que las recomendaciones se encuentran en sintonía con el consenso interamericano que señala que es deber de los estados establecer la plena efectividad del derecho a la educación. Nada lo anterior, es menester traer a colación también que las autoridades oaxaqueñas a lo largo de los años no han podido resolver los problemas que afronta dicha sociedad en cuanto a los maestros que a través de en distintas ocasiones han realizado paros laborales. Demuestra las omisiones convencionales y constitucionales que estas autoridades han hecho en cuanto a la plena impartición de la educación en Oaxaca. Por lo que las recomendaciones resultan necesarias, pues crean un precedente que hace que nuestras autoridades, ante cualquier circunstancia, siempre pongan primero el derecho a la educación de los niños. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y para su primera intervención tiene la palabra el equipo que sostiene la postura en contra. El día de hoy nos encontramos aquí a fin de sostener que las recomendaciones 40 y 41/2014 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son necesarias, idóneas ni útiles. Esto para lograr la reparación integral del daño en sus dimensiones de promover, respetar, garantizar el derecho a la educación y sobre todo el interés superior del menor, en este caso de los menores habitantes de Oaxaca. Inicialmente resulta conveniente recordar
que las recomendaciones 40 y 41 son enderezadas en contra de diversas autoridades del Estado de Oaxaca. En primer término, del comisionado y secretario de Seguridad Pública. En segundo término, del director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y en tercer término, al gobernador del Estado de Oaxaca. Pero en contraste, encontramos que expresamente no se hace alusión a ningún integrante de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, haciendo que no sea autoridad responsable, limitando la actuación por parte de la Comisión Nacional. Estas recomendaciones se dan en el contexto en el que el Estado de Oaxaca, según datos del INEGI, es el primer lugar nacional en deserción escolar, el segundo lugar nacional en analfabetismo y el tercer lugar en el peor desempeño académico. Esto nos da cuenta que la estructura que se monta para proveer del derecho a la educación no es la idónea, a la par de que no cuenta con una Secretaría de Educación como tal. Ante este panorama tan kafkiano como desolador, los pronunciamientos de la Comisión Nacional del Organismo Público de Protección deben de establecer medidas de protección integral transformadoras para que solamente de esta manera se colmen los estándares de necesidad, idoneidad y utilidad. Dejando claro que las recomendaciones solamente pueden estimarse necesarias, idóneas y útiles cuando se establezcan conceptos transformadores, toca analizar cómo en el marco del Sistema Nacional de Protección no jurisdiccional las recomendaciones no satisfacen los estándares establecidos en el artículo 1 y 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el articulado 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Ley General de Víctimas. En este contexto hay que analizar que el alcance de la recomendación y su verdadera utilidad debe de atender los problemas ineludibles estructurales del Estado, que generaron las violaciones a los derechos humanos, tanto de carácter legislativo como de carácter institucional. En este caso, podemos identificar dos panoramas totalmente estructurales. El primero de ellos es que la génesis del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se encuentra en un bastión institucional, es decir, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, a través de su sección 22, se hace cargo totalmente de este instituto. Y el segundo punto, la falta de armonización legislativa con la reforma educativa nacional. Incluso cabe destacar que se ha presentado una controversia constitucional por parte del Ejecutivo Federal. Adicionalmente, la justiciabilidad de este derecho a la educación juega un papel preponderante, ya que existe una exigencia prácticamente unánime de establecer. Y es por esto que podemos establecer que el sistema de protección jurisdiccional es la vía idónea para establecer estas modificaciones a través del recurso de amparo, ya que a través de su renovación a partir del 2011 establece un panorama más amplio de protección a los derechos humanos. Aunado a ello, este medio de defensa permite traducir casos específicos en modificaciones colectivas, además de que se incentivan políticas públicas y estructurales a partir de ellos. En este sentido, tenemos que el recurso tendría que agotarse primero para poder acceder o acudir a un sistema supranacional, en este caso el sistema interamericano, ya que basados en los criterios de admisibilidad del mismo, no son necesarios en base a este criterio. Es pues que las presentes recomendaciones no presentan medidas de reparación con un enfoque transformador y no alcanzan los estándares ni de necesidad, ni de idoneidad, y mucho menos de utilidad, indispensables para cumplir la razón de ser de las mismas y dejar la reparación integral de las víctimas del Estado de Oaxaca. Gracias. Detenemos el cronómetro y para su segunda intervención tiene la palabra el equipo que sostiene la postura a favor.
Honorables jueces, primeramente se me haría necesario realizarle algunas precisiones al equipo contrario sobre la naturaleza tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de las propias recomendaciones. El equipo contrario aduce que la vía idónea era el amparo y que una vía idónea hubiera sido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la naturaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es subsidiaria, como pudiera ser el aparato interamericano de derechos humanos, sino que el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es coadyuvar a promover el respeto a los derechos humanos, por lo que no es necesario acudir a un sistema interamericano para que la Comisión pudiera analizar situaciones de violaciones a derechos humanos. En segundo lugar, el equipo contrario erróneamente señala que se debió haber señalado en las recomendaciones violaciones a derechos humanos por parte de los maestros de la sección 22. Sin embargo, como se desprende del artículo 102, apartado B de la Constitución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza y analiza las actuaciones de las autoridades, como fueron el Secretario de Seguridad Pública o las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Oaxaca, en el presente caso. Si bien es cierto que la educación como derecho económico, social y cultural se rige por el principio de progresividad y se debe atender a la situación concreta del caso, en el presente caso no es posible alegar dicho principio para justificar las actuaciones de las autoridades oaxaqueñas, toda vez que una premisa incontrovertible de los derechos económicos, sociales y culturales es la no regresividad. Y en consecuencia no era posible restringirles a más de 800,000 niños un derecho a la educación con el cual previamente contaban. Tampoco sería posible utilizar el principio de progresividad, puesto que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 13, ha señalado que los estados no pueden alegar tal principio para justificar sus omisiones, toda vez que garantizar la educación o los derechos económicos, sociales y culturales de una manera progresiva significa la obligación concreta y permanente de los estados de actuar lo más expedita y eficazmente posible para garantizar el pleno ejercicio de los DESCs, utilizando para ello los medios hasta el máximo de sus posibilidades. Y es por ello que las autoridades están en el imperativo de garantizar el derecho a la educación y, en consecuencia, el no tomar las acciones positivas necesarias hasta el máximo de sus capacidades para ello constituye unas violaciones al derecho a la educación y al interés superior del niño. En la misma observación general número 13, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló como un ejemplo de violación al derecho a la educación el suspender la impartición de clases en educaciones educativas por motivos de tensión política, tal y como sucedió en el presente caso, y en consecuencia los análisis realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus recomendaciones se ajustan a los parámetros internacionales y en consecuencia son idóneas. Ahora bien, con respecto a la recomendación número 40 emitida por la Comisión Nacional, señaló la responsabilidad de las autoridades oaxaqueñas por no actuar con la debida diligencia para evitar un enfrentamiento entre maestros de la sección 22 y 59. Si bien es cierto que los deberes de las autoridades son de prevención, de medio, más no de resultado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Xamoca Seca en contra de Paraguay, ha señalado que al ser del conocimiento de las autoridades situaciones inminentes de riesgo, surgen para esta obligaciones especiales de prevención, lo cual las obliga de una manera especial a tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo a la población. En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Kilik en contra de Turquía, estableció que las obligaciones de prevención aumentaban al tener conocimiento previo a las autoridades de las situaciones de riesgo. Como se desprende de la recomendación número 40, en el párrafo 40, las autoridades oaxaqueñas sabían desde días antes que los integrantes de la sección 22 procurarían tomar la escuela primaria número 1. En consecuencia, estaban obligadas a utilizar todos los recursos a su disposición para evitar un enfrentamiento que podría poner en riesgo la integridad de los niños, como de hecho sucedió. En lugar de ello, envió elementos policiales insuficientes, indebidamente equipados, sin un plan de contingencia previa y sin siquiera coordinarse con las autoridades federales como era su obligación, de lo cual se desprende el indebido actuar de las autoridades y la idoneidad y necesidad de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y para su segunda intervención se cede el uso de la voz al equipo que sostiene la posición en contra. Gracias, señor moderador.
A fin de iniciar la réplica en este debate, solo quisiera comentar y hacer una precisión al equipo contrario. En su exposición inicial se refirió a que atinadamente la recomendación número 41 señalaba la violación al derecho a la integridad personal por medio de, a través de un hecho ocurrido, un encuentro violento en San Jacinto de Milpa. Precisarle a la contraparte que lea mejor las recomendaciones, pues dicho hecho se señala en la 40 y no en la 41. Bien, es muy claro que la contraparte basa su argumento y lo estructura principal y fundamentalmente en la abstracción, interpretación y aplicación del derecho a la educación y el interés superior de los niños. Que quede muy claro desde este momento que el presente equipo no contravierte, ni siquiera polemiza sobre el derecho a la educación, su importancia ni su trascendencia. Eso no está en juego y no está en duda en el presente debate. Lo que hoy estamos debatiendo es precisamente sobre los alcances, los efectos y el impacto que tienen o pueden llegar a tener las recomendaciones en comento. Y es en ese sentido que hacemos un profundo análisis sobre su idoneidad, necesariedad y utilidad. También la contraparte refiere a que siempre que exista un conflicto, una pugna entre intereses, derechos sindicales y derechos educativos, debe prevalecer el derecho educativo. Claro que debe prevalecer el derecho educativo, sin embargo, no está en tela de juicio eso. No estamos debatiendo acerca de los derechos sindicales, sino del alcance de una recomendación. Qué bueno que la contraparte menciona y refiere a las autoridades oaxaqueñas, porque qué curioso que en materia educativa en Oaxaca no existe una secretaría educativa, sino existe un instituto descentralizado, cuyo líder provenga de un gremio sindical. Es curioso esto que suceda desde 1980, que ya hace más de 30 años que las autoridades oaxaqueñas en materia educativa dependen y provienen de un organismo sindicalizado. Además, también la contraparte refiere sobre el fin de las recomendaciones y de esta comisión. Es correcto, la comisión tiene la obligación de emitir, investigar hechos y emitir recomendaciones que vayan sobre dichos hechos. Sin embargo, no hay que pasar por alto que la comisión en cierta forma ha sido selectiva de hechos en dicha recomendación desde el momento en que no toma en cuenta el trasiego histórico de estos hechos del sindicato en Oaxaca. En Oaxaca se vive un problema de fondo, un problema estructural que no atiende simplemente a los efectos de dar o no dar clases, sino a la calidad educativa. Son los datos del INEGI los que nos corroboran que Oaxaca es el número 1 del país de deserción escolar, el número 2 en de peor desempeño académico y el número 3 en analfabetismo. Esta es una realidad social lacerante en Oaxaca y debemos atender recomendaciones que busquen replantear el problema de fondo y no solo de forma. La contraparte refiere también que no es posible considerar al amparo como un medio idóneo. Le recuerdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el amparo como el medio para garantizar y proteger ciertos y la mayoría de los derechos humanos. Por otra parte, también recordarle a la contraparte que uno de los requisitos, en dado caso de que la autoridad oaxaqueña no acepte la recomendación, uno de los requisitos precisamente para acceder al sistema interamericano de derechos humanos es que se hayan agotado todos los recursos en sede interna, lo que se traduce y significa en México agotar el amparo. Así que sí está dentro de este tema. También qué bueno que la contraparte refiere que las recomendaciones deben tender a solicitar el máximo de las capacidades del Estado para garantizar el derecho a la educación. Es precisamente, compañero, que las presentes recomendaciones se quedan insuficientes y no le exigen al gobierno del Estado de Oaxaca el máximo de sus capacidades para garantizar el problema. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y para su tercera intervención tiene la palabra el equipo que sostiene la postura a favor. Agradecemos al equipo contrario que haya sostenido que las autoridades oaxaqueñas no utilizaron el máximo de sus recursos para solucionar el problema de la educación en el estado de Oaxaca. También mencionamos que la problemática de los derechos humanos se debe analizar a través de argumentos jurídicos y no políticos. Y eso es precisamente lo que estamos analizando en este debate. El fondo de las recomendaciones, como el mismo equipo contrario comentó, el fondo de las recomendaciones en cuestión. En dichas recomendaciones fue correctamente e idóneamente analizado las violaciones a los derechos humanos.
Para ello, nos permitimos traer a colación que en distintos tribunales nacionales en toda América Latina ya se ha analizado previamente que cuando exista una ponderación entre el derecho de manifestación de los maestros, desde el punto de vista jurídico, y el derecho al interés superior del niño a recibir educación, debe de prevalecer el derecho al interés superior del niño. Me permitiría citar algunas de estas sentencias. Primeramente, el Tribunal Constitucional de Perú avaló una ley que establecía que la educación era un servicio público esencial y que la misma no podía ser suspendido bajo ninguna circunstancia en dicho estado. De igual manera, la Corte Constitucional colombiana, en la tutela 1059 de 2001, señaló que el ejercicio del derecho de manifestación por parte del gremio sindical de los maestros únicamente podía ser utilizada cuando no se afecten derechos de terceros, y en este caso, de los menores. En ese sentido, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, señaló también que el derecho de manifestación y asociación que tienen los maestros no podrá ser utilizado cuando se ponga en afecto o se afecten los derechos de los niños. Y por último, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, en Argentina, en una sentencia dictada el 11 de septiembre del año 2014, es decir, la semana pasada, avaló una recomendación del Ministerio de Educación de dicha provincia que sostenía un sistema de suplencias legales para cuando existiera huelgas por parte de los maestros, atendiendo que esto era proporcional en el sentido de que se podían respetar ambos derechos, tanto el derecho de los maestros a manifestarse como el derecho de los niños a recibir educación. Y todo lo anterior, porque la esencia de un sistema educativo es precisamente darle educación a los niños antes de trabajo a los maestros. De igual manera, lo anterior demuestra que las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentran en sintonía con el consenso interamericano en cuanto a que es necesaria la plena implementación del derecho a educación para los niños. Y por último, atendiendo a la recomendación número 41, en donde se señala que las mesas de diálogo utilizadas por el gobierno oaxaqueño no fueron suficientes para solucionar el problema, es necesario atender que en términos del artículo 8 del protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las mesas de diálogo no pasan o no superan el test de razonabilidad que se desprende de dicho artículo, y el cual debe ser utilizado para determinar si las medidas que utilizó un Estado fueron suficientes o no para solucionar un problema relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo es la educación. En ese sentido, es necesario señalar que las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son idóneas, necesarias y útiles. Es cuanto. Tenemos el cronómetro y para su tercera intervención tiene ahora la palabra el equipo que sostiene la posición en contra. Nos gustaría que el equipo contrario verdaderamente entrara al debate de las ideas que presenta este equipo, en el cual establecemos que las recomendaciones 40 y 41 de 2014 no son idóneas, necesarias ni útiles en virtud de que no logran la reparación integral del daño causado en Oaxaca. Dejando claro eso y esperando que la contraparte trate de lograr una controversia tal con estos argumentos sólidos, hay que también dejar claro que las partes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, es decir, sus agremiados, deben de ser puestos como autoridad responsable en su calidad de servidores públicos, ya que si no se actúa de esta manera, la Comisión Nacional no tendría la capacidad para reclamar la responsabilidad tanto de manera administrativa como penal, siendo estos parte fundamental del problema causado en Oaxaca. Bien, hay que dejar claro de nueva cuenta que la utilidad se versa sobre si los problemas estructurales verdaderamente se ven modificados y crea una garantía de no repetición, como sucedió a través del caso González y otras en México, específicamente en la entidad federativa de Chihuahua, en donde se creó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de género y también los Centros de Justicia para las Mujeres, garantizando la no repetición de los hechos, condiciones que la Comisión Nacional no expresa y no permitiendo que la no repetición no se haga patente a través de las mismas. Al establecer que la idoneidad debe de ser por la vía del amparo, permítanme contradecirlos y establecer que el juicio de amparo permite garantizar el derecho en su expresión más amplia posible, pues un juicio de garantías
otorga a las demás autoridades la facultad de crear políticas públicas. En este caso, voy a hacer mención únicamente por tiempo de dos amparos específicos que crearon políticas públicas. El amparo 1967, diagonal 2010, que a referencia es anterior a que se haya hecho elevado a rango constitucional el derecho a tener agua y saneamiento en nuestros hogares, es que a través de ese amparo se estableció la posibilidad de que las personas pudieran acceder a este elemento. Asimismo, el amparo 1157-2013, donde dotó de infraestructura y políticas públicas en respecto del derecho de la salud. Es por eso que no son útiles ni idóneas las recomendaciones 40 y 41-2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Detenemos el cronómetro y pasamos a la cuarta ronda. Recuerdo a ambos equipos que este es el único espacio en el cual ambos oradores pueden hacer uso de la palabra. Para su última intervención, tiene la palabra el equipo que sostiene la posición a favor. Primeramente me gustaría precisar que no controvertimos el hecho de que el amparo sea un medio útil y efectivo para tutelar los derechos humanos. Sin embargo, esto no impide a la Comisión analizar violaciones de derechos humanos, puesto que el requisito de agotamiento de recursos internos es para acceder al sistema interamericano, no para poder condicionar a la Comisión Nacional a emitir recomendaciones. En segundo lugar, en cuanto a que no se dictaron garantías de no repetición, me gustaría señalar que en su recomendación número 7 de la recomendación 41 del año 2014, precisamente la Comisión señaló que las autoridades deben y tienen el deber de garantizar el derecho a la educación a pesar de los paros laborales para que no se susciten de nuevo dichos acontecimientos. La premisa que sostiene el equipo contrario sobre cómo debió haber abordado la Comisión Nacional el problema claramente difiere de las funciones de dicho organismo, toda vez que el deber de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es analizar violaciones a derechos humanos concretas, no dictar todas las políticas públicas que tuviera que dictar el Estado. En el presente caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atendiendo a su mandato constitucional, analizó una situación en la que se vulneraron los derechos de casi 900,000 niños a la educación y el derecho a la integridad de diversas personas. Y dentro de estas recomendaciones demostró la indebida actuación por parte del Estado para garantizar dichos derechos. Y es que las autoridades incumplieron en sus obligaciones tanto nacionales como internacionales para garantizar el derecho a la educación, utilizando los medios hasta el máximo de sus recursos disponibles, ya que únicamente utilizaron mesas de diálogo que demostraron en la práctica la falta de utilidad y de suficiencia. Alrededor del mundo, los tribunales nacionales, como en Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, han optado por la máxima protección al derecho a la educación y al interés superior del niño. Han obligado a los estados a pesar de paros magisteriales o manifestaciones de docentes, garantizar el derecho a la educación. Y es que han reconocido en la educación una llave de acceso al progreso, una puerta al desarrollo. Las presentes recomendaciones, honorables jueces, son un parteaguas en materia educativa en México, puesto que se constituyen en un primer precedente que obliga a las autoridades, a pesar de existir situaciones de tensión política, a garantizar el derecho a educación de los niños. Y es que para ponerle finalmente un alto a las históricas situaciones de carente educación en el estado de Oaxaca, era necesario emitir las recomendaciones que el día de hoy se discuten. Y estar en contra de las recomendaciones número 40 y 41 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es estar únicamente a favor de que se mantengan las precarias condiciones educativas del estado de Oaxaca, por lo que las mismas son idóneas, necesarias y útiles. Tanto Hart, Dworkin y Ferraioli coinciden en que los derechos humanos son el coto vetado del actuar estatal y que su garantía no está sujeto a discusiones políticas. No dejemos sujeto el interés superior del niño a negociaciones políticas, honorables jueces. Es cuanto. Tenemos el tiempo y para su última intervención tiene la palabra el equipo que sostiene la posición en contra. Gracias, moderador.
Primeramente, precisar que la contraparte se refirió a la recomendación número 7 de la recomendación 41, donde garantiza la no repetición del acto. Es totalmente falso. La recomendación número 7 de la 41 habla sobre un programa integral de educación, información y capacitación a los maestros. Nuevamente, equipo, lea más las recomendaciones. En el presente debate ha quedado muy claro que nadie ha puesto en duda la importancia y trascendencia del derecho a la educación y el interés superior del menor. Todo lo contrario, en virtud de la importancia del interés superior y de la educación, es que nos hemos dado a la tarea de analizar con especial profundidad estas recomendaciones que se desarrollan en el contexto educativo. Oaxaca vive circunstancias excepcionales que no se viven en otras entidades del país. Se vive un rezago histórico que atiende a hechos culturales, sociales y jurídicos que hay que atender de fondo. Las presentes recomendaciones no alcanzan el estándar de utilidad porque no es posible que las autoridades de Oaxaca encargadas de la educación provengan de un gremio sindical que antepone intereses corporativos sobre derechos educativos. Las presentes recomendaciones no alcanzan el estándar de idoneidad, puesto que no puntualizan claramente la responsabilidad a las personas y a los servidores públicos que cometieron materialmente la violación de los derechos humanos. Y en virtud de esto, es imposible seguir un procedimiento. A este equipo le queda muy claro que la mejor manera de garantizar que una conducta violatoria de derechos humanos no se repita es precisamente no dejar impune esa conducta. En este sentido, la recomendación es insuficiente. En síntesis, este debate hemos analizado con profundidad los alcances de una reparación integral o no del daño en Oaxaca. Oaxaca y su contexto exigen reparaciones verdaderamente transformadoras, que no se limiten a delimitar el problema ni a disminuir sus efectos, sino que versen esencialmente en el fortalecimiento institucional y en la implementación de política pública efectiva. Es cuanto. Detenemos el cronómetro y una vez que se han agotado los turnos de participación de ambos equipos, pasaremos a el espacio de preguntas en el cual la señora y los señores jueces podrán hacer preguntas a ambos equipos. Ambos equipos, conforme a las reglas de la competencia, tendrán 5 minutos para responder las preguntas y si lo desean y lo requieren, podrán solicitar tiempo adicional a los jueces y estará al arbitrio de los mismos concedérselos o no. Si la señora y los señores jueces están listos, pueden proceder en primer lugar a formular preguntas al equipo que sostuvo la posición a favor. Bueno, ¿qué medidas le parece a usted que pudo tomar el gobierno del estado de Oaxaca ante el conflicto para salvaguardar el derecho a la educación? ¿Cómo la recomendación garantiza el acceso a la justicia? ¿Cuáles medidas destacaría usted sobre la no repetición? Tiene la palabra hasta por 5 minutos el equipo que sostuvo la posición a favor. Agradezco su pregunta, honorable juez, pues me permite explicar un punto muy importante en esta exposición. Una medida que las autoridades oaxaqueñas pudieron haber utilizado, es más, debieron de haber utilizado para garantizar precisamente que los paros magisteriales en el futuro no volvieran a afectar a los niños, es, y tenemos el ejemplo del derecho comparado, una medida que se utiliza, como mencioné, en la provincia del Chaco, en Argentina, en donde el Ministerio de Educación determinó que las autoridades debían de establecer una ley en la cual, a través de una legislación específica, se estableciera un sistema de suplencias para que los maestros, al momento de declarar un paro magisterial, atendiendo a su derecho a la libre manifestación y su derecho a la asociación, se estableciera en una ley la manera en la cual estos suplentes iban a actuar en el Estado. Y en ese sentido, dicho tribunal consideraba que se ponderaba equitativamente el derecho que tenían los maestros a no acudir a clases, a no impartir clases atendiendo a su derecho a manifestación, y al mismo tiempo se garantizaba, a través de un sistema establecido en la ley, se garantizaba que los maestros, se garantizaba que los niños pudieran seguir asistiendo a clases.
Dado que aún quedan, detenemos el tiempo, dado que aún quedan 3 minutos con 40 segundos en el reloj, preguntaría si los señores jueces, la señora juez, tienen una pregunta adicional. Las preguntas sobre… ¿Desea que los contesten los dos? Sería también una pregunta sobre las diferencias que consideran entre el sistema jurisdiccional y el sistema de no protección jurisdiccional de los derechos humanos en relación con la reparación integral del daño. Cedo el uso de la palabra al equipo que tiene la posición a favor y les recuerdo que ambos oradores deben participar en la respuesta a las preguntas para que puedan ser calificados en este aspecto. Adelante. Me gustaría precisar, honorable juez, que existen múltiples diferencias entre un sistema interamericano y jurisdiccional y un sistema coadyuvante como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo papel es analizar violaciones de derechos humanos para emitir recomendaciones, las cuales no son vinculatorias a diferencia de las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra diferencia clara es que no es necesario agotar recursos internos para poder emitir recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sistema interamericano. Sin embargo, esto no le resta utilidad ni efectividad a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puesto que en el artículo 102, apartado B de la Constitución, se establece que las autoridades responsables, en caso de negativa a las recomendaciones, están obligados a fundamentar y motivar debidamente su negativa, e incluso pueden ser llamados a comparecer, ya sea al Senado o a la Comisión Permanente, para justificar y que se evalúe su actuación, de lo cual se desprende una amplia fuerza que tienen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el papel mismo de dicho instituto. Tenemos el reloj y una vez más preguntaría a la señora y los señores jueces, dado que aún tienen 2 minutos con 27 segundos, si desean formular alguna otra pregunta. Yo reiteraría, bueno, Tiene la palabra el equipo a favor. De las propias recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se desprende que se le solicita a las autoridades tanto coadyuvar con los mecanismos nacionales jurisdiccionales para poder acceder y saber quiénes eran las víctimas, darle los mecanismos de acceso a la justicia en ese sentido. Por el otro sentido, en cuanto a las garantías de no repetición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicita al Estado oaxaqueño adopte las medidas pertinentes para evitar que en un futuro, paros magisteriales pongan en vulneración el derecho de los niños. Y dichas recomendaciones son idóneas, puesto que en virtud de la naturaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los órganos en general protectores de derechos humanos, como incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, no pueden intrometerse con las políticas públicas de los gobiernos. Únicamente pueden señalar las violaciones a derechos humanos y pueden determinar qué garantías de reparación tendrán que brindar, pero no pueden, como pretende el equipo contrario, dar una solución completa a los problemas, puesto que se tiene que entender la facultad y potestad que tienen los estados para determinar sus propias políticas públicas, incluyendo las educativas. ¿Son todas las preguntas? Bien, pasamos entonces al turno del equipo que sostuvo la postura en contra y tendrán igualmente hasta 5 minutos para responder, dado que el primer equipo no solicitó tiempo adicional para responder, el equipo que sostiene la postura en contra tampoco podrá hacerlo. Tiene la palabra la señora y los señores jueces. ¿Qué medidas transformadoras debieron de haber propuesto y en específico en relación con dos? ¿Por qué considera al juicio de amparo idónea para garantizar una reparación integral? ¿Cómo el juicio de amparo garantiza
Bien, tiene la palabra hasta por 5 minutos el equipo que sostiene la postura en contra. Gracias. En relación a qué medidas pudo haber implementado el gobierno y qué se pudo haber recomendado para hacer una verdadera medida de reparación transformadora, hablamos de que es un contexto estructural de la administración pública de Oaxaca. Es decir, no es posible ni admisible que no exista Secretaría de Educación Pública en Oaxaca y que el titular del instituto en abstracto que se encarga de la educación provenga directamente del sindicato. Esto no es posible. Esto quiere decir que el gobierno no tiene de facto el control y la administración de la educación. Una de las medidas que se pueden haber propuesto y recomendado es la creación como tal de una Secretaría de Educación que dependa directamente en el despacho del Ejecutivo. Otra medida que se pudo haber recomendado es la de la armonización de la ley local con la reforma educativa. Esa sí es una medida que verdaderamente garantizaría una acción reformadora y transformadora. ¿Cómo garantizar las medidas de no repetición en torno a estos hechos? Bueno, pues al momento en que se modifica la ley, que hay acciones contundentes, no solamente preventivas, sino que restrictivas, confirmamos la justiciabilidad de los derechos humanos. Es decir, las medidas efectivas se miden en razón del fondo y la profundidad con que atañen a los problemas. Por otro lado, podemos establecer que el juicio de amparo es la vía idónea, ya que el mismo sienta los precedentes verso de los cuales se pueden formar políticas públicas dentro del Estado. Hacíamos relevancia hace algunos segundos respecto de los juicios de amparo, en específico establecido al derecho a acceder a agua potable, que se convirtió en una garantía constitucional unos años después. Es decir, a través primero del juicio del amparo se proveyó de que una cierta comunidad pudiera acceder al agua y posteriormente la totalidad del país se dio cuenta de esta necesidad y lo eleva a rango constitucional. Además de que la vía jurisdiccional establece la responsabilidad patrimonial del Estado, lo que no establece la vía no jurisdiccional, y puede disminuir la no repetición de las violaciones. El ejemplo de ello es el caso reciente en el que el Tribunal Fiscal y Administrativo determinó la reparación de indígenas otomíes detenidos. En razón de esta detención se les obligó a una reparación más integral tendiente a conceptos que ya mi compañero ha desarrollado, y mediante el amparo es que se proveyó el acceso a la justicia. Además, hay que ser claros que cuando se habla de reparación integral del daño, estamos hablando, según los criterios internacionales y de Ley General de Víctimas, de 5 aspectos generales: de la satisfacción, de la restitución, de la compensación, de la indemnización y de la no repetición. Es decir, no basta con señalar una indemnización, una satisfacción o una compensación. Hay que analizarse en el macro contexto y entender el concepto general y que está en sintonía internacional. Esta es la verdadera reparación integral del daño. En ese sentido es que este equipo, a lo largo del debate, que las recomendaciones atendían a ciertos puntos, pero eran más bien efectos del problema y no raíces ni orígenes del problema. Es por eso que se quedan cortas, y para este equipo las medidas efectivas y transformadoras de reparación del daño son precisamente las transformaciones estructurales de la administración pública para dar garantía plena a esos derechos. Y en virtud de esto podemos establecer que las dimensiones que presenta este equipo van encaminadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en específico el derecho a la educación y el interés superior del menor. En conclusión, podemos establecer que la postura que presentamos es sumamente sólida y establecemos y desvirtuamos que estas recomendaciones sean necesarias, idóneas y útiles. Tenemos el cronómetro. Y dado que aún quedan 50 segundos en el reloj, es mi obligación preguntarles a los jueces si desean formular otra pregunta. En términos de lo que establece la ley de amparo, ¿cómo imagina usted que hubieran sido los puntos de esa sentencia de acuerdo con lo que prevé? Tiene la palabra el equipo que sostiene la postura en contra. Al ser una determinación jurisdiccional y totalmente vinculante, creo que se establecerían criterios muy claros en los cuales primero se restituyeran las clases de manera inmediata,
lo cual garantizando el acceso inmediato a la educación, y posteriormente creo que el juzgador hubiera optado por una medida mucho más protectora, en el cual hubiera establecido al mismo gobierno la eliminación del instituto y la creación de una secretaría, esto en las facultades más amplias que tiene el juzgador en respecto de los criterios de ejemplo de ello es la controversia que se presentó ante el Ejecutivo Federal respecto a el punto educativo en Oaxaca. Bien, con ello hemos concluido este debate, incluida la ronda de preguntas y respuestas. Les solicitamos a los concursantes y a los asistentes a este debate puedan desalojar la sala a fin de que la señora y los señores jueces puedan deliberar, y a los equipos les solicitamos que se mantengan cerca de aquí para llamarles a la sesión de retroalimentación.